Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión. Hoy vamos a analizar a fondo las propuestas económicas que maneja el equipo de Johannes Kaiser. Tenemos aquí varios documentos, extractos, que detallan su plan y, sobre todo, las ideas que lo mueven. La misión es desgranar esas ideas centrales, ver la magnitud del cambio que proponen y, bueno, la filosofía económica que hay detrás. Porque el objetivo, según las fuentes, es muy claro: una reducción, pero drástica, del tamaño y el gasto del Estado en Chile. Exacto. No hablamos de un ajuste pequeño, ¿eh? Es un plan que busca una transformación profunda, casi de raíz, y tiene una inspiración económica muy específica: la escuela austriaca. La ambición, bueno, se ve en las cifras que manejan para el recorte del gasto público. Aspiran a reducirlo entre 12.000 y 16.000 millones de dólares. Una cifra, bueno, realmente considerable. Vale, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por el principio. ¿Quién está detrás de este diseño? Las fuentes señalan a Víctor Espinoza como la figura central, el jefe del equipo económico. Su perfil es interesante. Formado en la Universidad del Desarrollo, dirige el Instituto Mises Conosur, eso ya es una pista clara de su orientación, y tiene un doctorado por la Universidad Rey Juan Carlos aquí en España. Llegó a Kaiser, según se indica, a través de Ítalo Omeña, y se declara abiertamente seguidor de la escuela austriaca. Justamente. Y esa conexión explícita con la escuela austriaca es, yo diría, la clave para entender todo el programa. Esta corriente de pensamiento económico, que también inspira a figuras como Javier Milei en Argentina, pone un énfasis enorme en el papel del emprendedor, del individuo como motor del crecimiento, de la creación de riqueza. Por eso, gran parte del plan se enfoca en lo que ellos consideran facilitar esa labor emprendedora. El propio Espinoza comenta en las fuentes que volvió a involucrarse en política después de un desencanto previo, motivado específicamente por este proyecto. Lo ve como algo rompedor. Entiendo. Entonces, no es solo Espinoza, ¿verdad? El equipo es más amplio. Para nada, las fuentes destacan que es un equipo muy amplio. Hablan de más de 100 personas que han contribuido de alguna forma. Y es un grupo diverso, ¿eh? Hay profesionales del sector privado, representantes de gremios importantes como la CNC, la Cámara Chilena de la Construcción, la ASECH, el Colegio de Contadores, también académicos, tanto en Chile como fuera. Mencionan a Inés Farfán desde Salamanca, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial. Ah, mira. Nora Benavides desde la Complutense, Cristian Parra desde Queensland, en Australia para minería, Juan Valenzuela de la USACH, en Chile, enfocado en pymes, incluso empresarios como Miguel Iglesias coordinando energía y colaboradores que, según las fuentes, prefieran mantenerse anónimos, pero trabajan desde universidades e incluso desde dentro del actual gobierno. O sea, un equipo extenso y variado. Y mencionan coordinadores por áreas, ¿no es así? ¿Para estructurar todo esto? Sí, exacto, para darle estructura. Nombran a Jaime Riquelme en Desarrollo Humano, a Liro Galleguillos en Salud, Luis Cuellar en Seguridad y Defensa, Iván González en Justicia, Manuel Ramírez en Relaciones Exteriores, Pablo Millar en Infraestructura y un coordinador general del programa, Carlos Guitart. Esto sugiere una estructura organizada, claro, para abordar las distintas partes del plan. Vale. Con ese equipo y esa filosofía tan marcada de reducir el Estado, ¿cuál es la magnitud concreta del cambio estructural que proponen? Hablabas de cifras enormes de recorte de gasto antes. Pues la primera gran medida, y muy simbólica, es meterle mano a la estructura misma del gobierno central. La propuesta es reducir los ministerios. ¿Reducirlos? Sí, de los 25 actuales a solo 9, y las subsecretarías pasarían de 40 a 20. De 25 a 9 ministerios. Eso es una consolidación brutal. ¿Y cómo quedarían? Dan detalles. Sí, las fuentes detallan algunas de esas fusiones. Por ejemplo, el Ministerio del Interior absorbería las funciones de la SECPRES y la CEGEGOV. Se crearía un Ministerio de Seguridad, que fusionaría las actuales carteras de Interior, en su parte de seguridad, claro, y Defensa. Y el Ministerio de Economía se convertiría en una especie de superministerio, integrando minería, energía, agricultura y medio ambiente. Entiendo, agrupar todo lo productivo y regulatorio en uno solo. ¿Y en el área social también fusiona? Proponen un nuevo Ministerio de Desarrollo Humano, que sería otro gigante, agrupando educación, trabajo, desarrollo social, mujer, deporte, cultura y ciencia.
casi nada. Madre mía. Y otro nuevo, de infraestructura, que reuniría obras públicas, vivienda, transporte, telecomunicaciones y bienes nacionales. Los únicos que mantendrían su estructura más o menos como ahora serían Hacienda, Relaciones Exteriores, Salud y Justicia. Vaya reorganización. Es enorme. ¿Y cuánto calculan que ahorrarían solo con esta reestructuración de ministerios? La estimación que aparece en las fuentes es de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al año, principalmente por reducir cargos directivos, asesores, gastos administrativos asociados a cada ministerio, subsecretaría, lo típico. Pero más allá del ahorro, la implicación es clara: concentrar poder en menos sitios y reducir drásticamente las áreas de intervención directa del Estado, muy alineado con esa filosofía austriaca que comentábamos. Lógico. Menos ministerios, menos burocracia, menos gasto. Según esa visión. Pero esa es solo la estructura. ¿Qué pasa con el personal? Porque ahí suele estar una parte importante del gasto público, claro. Exacto, y aquí viene otra de las medidas más impactantes, y seguramente de las más polémicas. Proponen desvincular a 100.000 funcionarios públicos del gobierno central. ¿100.000? 100.000. Eso representa, según las cifras que ellos manejan, cerca del 20% del total de empleados fiscales del gobierno central. 100.000 personas. Uf, eso es una barbaridad. ¿Y el ahorro estimado? ¿Lo cuantifican? Calculan un ahorro de unos 3.000 millones de dólares anuales. El plan, según detallan las fuentes, incluiría ofrecerles algún tipo de certificación para facilitar, en teoría, su paso al sector privado. Y claro, la no renovación de contratos temporales, las contratas y a honorarios, que son formas de empleo público más precarias. La justificación que da Espinosa es muy directa, ¿eh? Cito textualmente de una fuente: el Estado no es una agencia de empleo. Una afirmación muy en línea con esa filosofía liberal o libertaria, sí. Pero despedir a 100.000 personas tendría un impacto social y económico enorme, más allá del ahorro fiscal. ¿Las fuentes detallan cómo se haría esa selección o qué pasaría con esas personas? No entran en el detalle fino de la selección. Más allá de mencionar la no renovación de contratas y honorarios como una vía principal, sí mencionan esa idea de la certificación, pero sin especificar mucho más. Es claramente uno de los puntos que generaría más debate y, más resistencia seguramente. Sin duda alguna. Y aparte de reducir personal, ¿qué más proponen en cuanto a los funcionarios que queden? Porque recuerdo haber leído algo sobre unos bonos. Sí, aquí hay otra medida con un impacto económico relevante. Proponen eliminar los llamados programas de mejoramiento de la gestión, los famosos PMG. Ah, los PMG. A ver, expliquemos qué son para que se entienda. Se trata de bonos, incentivos variables, que están ligados, en teoría, al cumplimiento de metas de gestión en los servicios públicos. Pueden llegar a representar un extra importante sobre el sueldo base, hasta un 30% según las fuentes. Entiendo, un incentivo por buen desempeño, en principio. ¿Y cuál es el problema que le ven ellos? El argumento de Espinosa es que el sistema está totalmente desvirtuado. Afirma que el 98% de los funcionarios acaban recibiendo estos bonos. El 98%. ¿Tantos? Sí, independientemente, dice él, de su desempeño real. Por lo tanto, considera que se han convertido en una especie de sobresueldo encubierto y universal. Un abuso, en sus palabras, que ha perdido completamente su propósito original de incentivar la eficiencia. Ya veo. ¿Y al eliminar estos PMG, cuánto prevén ahorrar? Estiman un ahorro cercano a los 2.000 millones de dólares anuales. Es importante señalar que las fuentes que hemos consultado no mencionan si se planea algún sistema alternativo de incentivos basado en el mérito o si simplemente los eliminan y ya está. Claro. Y esto, claro, plantea una pregunta importante sobre cómo se motivaría la eficiencia en el sector público restante sin estos mecanismos, por muy imperfectos que fueran, ¿no? Claro, porque eliminar un incentivo, aunque funcione mal, sin poner nada a cambio, puede tener efectos un poco inesperados. Hay más medidas relacionadas con el empleo público. Sí, apuntan también al sistema de licencias médicas en el sector público. Critican que es mucho más laxo y costoso que en el sector privado. El coste actual para el Estado, dicen, supera los 2.000 millones de dólares al año. Uf. La propuesta es reformarlo para asemejarlo al sistema privado, donde las licencias son pagadas por las personas a través de seguros o cotizaciones y existen topes y controles más estrictos. El objetivo es reducir ese coste a la mitad, logrando un ahorro proyectado de unos 1.000 millones de dólares. Entendido. O sea, llevamos reestructuración ministerial, despidos masivos, eliminación de bonos PMG y reforma de licencias médicas. Son recortes muy enfocados en la estructura y el personal del Estado.
Pero, ¿qué hay de los programas que ejecuta el gobierno? ¿También meten la tijera ahí? También entran ahí, por supuesto. Las fuentes indican que el equipo ha evaluado más de 700 programas públicos existentes. 700. De ellos planean eliminar directamente 93 programas. Argumentan que son programas a los que el propio gobierno actual ya destina una financiación mínima o incluso nula, lo que interpretan como una señal de su escasa relevancia o efectividad. Con su eliminación formal calculan un ahorro de unos 1.500 millones de dólares. ¿Y dan ejemplos de qué tipo de programas son esos 93 que quieren eliminar? Espinosa menciona algunos ejemplos en las fuentes, aunque de forma algo genérica la verdad. Cito: algunos programas de género muy chicos de grupos privilegiados, programas para monitorear otros programas. Ya. Todo eso, dice, es innecesario y se va a eliminar. Es una declaración que refleja claramente la orientación ideológica del plan, ¿no? Sí, se nota perfectamente. Y además de esos 93, hay más recortes de programas en mente. Sí, ponen el foco en otro grupo: los programas con baja ejecución presupuestaria. Según los datos que aportan, hay programas que a estas alturas del año solo han gastado un 30% del dinero que tenían asignado. ¿Solo un 30%? Consideran esto una muestra de ineficiencia o de irrelevancia directamente. Proponen eliminar también este tipo de programas. Estiman que eso supondría un menor gasto de unos 1.250 millones de dólares. Aquí la justificación parece más técnica, ¿no? De eficiencia en el gasto. Correcto. Y Espinosa hace una distinción importante según las fuentes. Aclara que estos recortes no afectarían a grandes programas sociales consolidados. Menciona explícitamente la gratuidad en la educación superior o la pensión garantizada universal, la PGU. Ah, vale. Dice que se centran en cosas chicas e inútiles y utiliza una frase muy reveladora para diferenciar. Lo califica de gasto socialista, no gasto social. De nuevo, una clara marca ideológica. Interesante esa distinción que hace. Has mencionado la gratuidad en educación. ¿Hay alguna propuesta específica importante en el área de educación? Suele ser un tema clave. Sí, y es una de las propuestas más radicales y transformadoras del plan, sin duda. Proponen eliminar por completo los servicios locales de educación pública, los conocidos SLEP. Eliminar los SLEP. Pero si son relativamente nuevos, ¿no? Se crearon precisamente para reemplazar la administración municipal de los colegios públicos. Exacto. Son organismos creados durante el segundo gobierno de Bachelet para desmunicipalizar la educación pública. La justificación del equipo de Kaiser para eliminarlos es que, en su opinión, no han conseguido mejorar la calidad de la educación, a pesar del enorme presupuesto que manejan. Estiman que eliminar los SLEP ahorraría unos 2.800 millones de dólares. ¿2.800 millones? Es una cifra altísima. ¿Y cuál sería la alternativa? ¿Volver a los municipios? No, proponen algo completamente diferente. La idea es entregar la gestión de los colegios públicos a cooperativas de profesores. ¿Cooperativas de profesores? Sí. Estas cooperativas tendrían, según el plan, total libertad administrativa y financiera. El Estado solo fijaría un currículum mínimo y flexible, orientado, dicen, a las necesidades del mercado laboral. ¿Y cómo se financiarían esos colegios gestionados por cooperativas de profesores? ¿De dónde saldría el dinero? A través de un sistema de subsidio a la demanda. Es decir, el dinero seguiría a cada estudiante. Las familias recibirían una especie de voucher o subvención y elegirían a qué proyecto educativo, gestionado por estas cooperativas, quieren enviar a sus hijos. La idea es fomentar la competencia entre colegios para, teóricamente, mejorar la calidad. Es un modelo muy inspirado en las ideas de Milton Friedman, que también resuenan, claro, en la escuela austríaca. Vaya, es un cambio copernicano en la educación pública, pasar de un sistema centralizado en los SLEP a uno descentralizado en cooperativas y basado en la elección de las familias. Fascinante y, de nuevo, muy polémico seguramente. ¿Alguna otra medida llamativa sobre el empleo público o el uso de recursos? Hay una más que llama la atención. ¿Sí? Afirman haber detectado, a través del análisis de datos públicos, a unos 81.000 funcionarios que tendrían más de un contrato vigente con el Estado simultáneamente. ¿81.000? Sí, lo llaman multicontratos. Según las fuentes, han encontrado casos de personas con hasta 5 trabajos distintos a jornada completa dentro de la administración pública. 5 trabajos a jornada completa a la vez. Eso suena, físicamente imposible, ¿no? Ese es precisamente el argumento que usan. Consideran que es una práctica irregular y una forma de despilfarro. La propuesta es terminar tajantemente con estos multicontratos.
Argumentan que nadie puede ejercer 5 funciones a tiempo completo de manera efectiva. Calculan que eliminar esta práctica podría ahorrar otros $1.000 millones. Hombre, tiene sentido que se quiera acabar con eso, si las cifras son correctas, claro. ¿Algo más en este bloque de recortes antes de pasar a impuestos? Sí, una última medida relevante es la propuesta de terminar con las transferencias directas de dinero del Estado a diversas fundaciones y ONG. Harían excepciones con aquellas muy grandes, consolidadas y reconocidas socialmente. Mencionan Teletón, Fundación Las Rosas, El Hogar de Cristo. Las más conocidas. Exacto. Pero la idea general es cortar el flujo de fondos públicos a la mayoría de estas organizaciones. No especifican un ahorro concreto para esta medida, pero se enmarca en la misma lógica de reducir el gasto y la intermediación estatal. Bien. Hemos cubierto una batería impresionante de recortes y reformas estructurales. Ministerios, personal, bonos PMG, licencias, programas específicos, educación con los SLEP, los multicontratos, transferencias a fundaciones. Todo enfocado en achicar el Estado y reducir el gasto. Pero un plan económico no son solo recortes. ¿Qué proponen en materia de impuestos? Aquí también plantean una reforma tributaria significativa, con la idea, claro, de estimular la inversión y el crecimiento. El pilar central es bajar el impuesto a las empresas, el llamado impuesto de primera categoría. Proponen reducir la tasa del 27% actual al 15%. Casi a la mitad, del 27 al 15%. ¿Y ese 15% tiene alguna referencia histórica o es un número elegido? Sí, Espinosa lo vincula explícitamente con la tasa que según él existía en Chile hasta 2010-2011. Aunque, ojo, una nota en la fuente menciona 2021, pero parece que se refiere a la época previa a las últimas reformas. Argumenta que esa tasa más baja coincidió con los años de mayor crecimiento económico del país. Además de bajar la tasa, proponen volver a un sistema tributario completamente reintegrado. ¿Qué significa reintegrado en este contexto? Para que lo entendamos bien. Básicamente significa que los impuestos que paga la empresa, ese 15%, sirven como crédito para los impuestos que pagan los dueños o accionistas cuando retiran las utilidades, los dividendos. En la práctica, busca evitar una doble tributación y que el impuesto final se pague principalmente sobre las ganancias que efectivamente se distribuyen, no sobre las que se reinvierten en la propia empresa. La idea es incentivar la reinversión de utilidades. Entendido. Bajar impuestos a empresas y reintegración total. ¿Alguna otra medida tributaria destacada? Sí, proponen eliminar 2 impuestos bastante simbólicos, el impuesto a la herencia y las contribuciones, que es el impuesto territorial sobre los bienes raíces. Eliminar las contribuciones también. Vaya. Sí. Además, quieren restablecer un mecanismo que existía en el pasado, la invariabilidad tributaria, asociada al antiguo Decreto Ley 600 para la inversión extranjera. Invariabilidad tributaria. Eso significa congelar los impuestos para quien invierta. Exacto. La idea es garantizarle a una empresa que invierta en Chile que sus condiciones tributarias no cambiarán durante un periodo muy largo. La novedad es que proponen extender este beneficio no solo a empresas extranjeras, sino también a las locales, y por un plazo extraordinariamente largo, 50 años. 50 años. 50 años de impuestos congelados. El objetivo, claro, es dar máxima certeza jurídica y atraer grandes inversiones a largo plazo. 50 años. Es una apuesta muy fuerte por la estabilidad para atraer capital, desde luego. Entonces, tenemos recortes masivos de gasto por un lado y por otro, una reforma tributaria muy proinversión con bajadas de impuestos y garantías a muy largo plazo. Hay un tercer eje en el plan que describan las fuentes. Sí, lo que Spinoza llama el tercer pilar. Eliminar la burocracia asfixiante. Se refieren a la tramitología excesiva, los permisos, las regulaciones que, según argumentan, ahogan la iniciativa privada y paralizan proyectos de inversión. Usan el término permisología, que se ha vuelto bastante común en Chile, para describir este problema. La promesa es una desregulación profunda para agilizar la inversión. O sea, un trípode claro. Recorte drástico del gasto, impuestos bajos y estables, y menos burocracia. Suena coherente con la filosofía austríaca que mencionabas al principio. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo piensan implementar un plan tan ambicioso y con medidas tan radicales? Porque una cosa es diseñarlo sobre el papel y otra muy distinta es llevarlo a la práctica en la realidad política. Son conscientes de ese desafío, sí. El plan contempla una estrategia de implementación en varios frentes. Por un lado, la vía legislativa tradicional. Anuncian que si llegaran al gobierno presentarían los proyectos de ley necesarios el 12 de marzo, justo al día siguiente de asumir.
Pero, y esto es crucial y muy revelador de su enfoque, no piensan esperar solo al Congreso. Ah, no. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Qué van a hacer? Planean una acción muy rápida y decidida utilizando herramientas administrativas, decretos supremos y cambios reglamentarios que no requieren necesariamente pasar por el Congreso, o al menos no de inmediato. Espinosa lo dice explícitamente en las fuentes. Están preparando borradores de decretos desde ahora, antes de cualquier elección. Compara esta estrategia con las acciones iniciales de Donald Trump en Estados Unidos o de Javier Milei en Argentina, que también gobernaron mucho por decreto al principio. La imagen que proyectan es la de Kaiser dedicando sus primeras 24 horas en el cargo a firmar una batería de decretos ya redactados, para empezar a implementar el plan de choque desde el minuto 1. Una estrategia de blitzkrieg administrativo, por así decirlo. Empezar a cambiar las cosas por decreto mientras se tramitan las leyes en paralelo. Exactamente. Buscan generar un impacto inmediato y marcar el rumbo de forma contundente, aprovechando el impulso inicial de un eventual gobierno. Saben que muchas de estas medidas enfrentarían una fuerte oposición política y social, y parecen apostar por la rapidez y los hechos consumados para intentar avanzar. Bien, creo que hemos cubierto los puntos principales que detallan las fuentes. Hemos visto un plan económico tremendamente ambicioso, con una filosofía muy definida, la escuela austríaca, que se traduce en propuestas concretas y, bastante radicales. Una reducción masiva del Estado en estructura y personal, recortes significativos de gasto eliminando programas y bonificaciones, una reforma tributaria pro-inversión muy potente y una apuesta por la desregulación y la implementación rápida vía decretos. Sí, la escala es lo que más impresiona, ¿verdad? Ese objetivo de recortar entre 12.000 y 16.000 millones de dólares anuales es enorme para la economía chilena y se conseguiría a través de medidas muy específicas y cuantificadas. Fusión de ministerios, la desvinculación de 100.000 funcionarios, adiós a los bonos PMG, recorte de programas calificados como ineficientes o ideológicos, una transformación total del sistema educativo público con los SLP fuera y la entrada de cooperativas y subsidio a la demanda. El fin a los multicontratos y a ciertas transferencias. Y en paralelo, esa reforma fiscal para bajar impuestos a empresas, eliminar herencia y contribuciones y ofrecer esos 50 años de invariabilidad. La estrategia de implementación rápida es también una parte fundamental del paquete. Muchísimo material para analizar y reflexionar, la verdad. Basándonos estrictamente en lo que hemos expuesto a partir de las fuentes y pensando en la viabilidad de todo esto, me surge una pregunta final para dejarla en el aire. Un plan de esta magnitud, que implica cambios tan profundos y que depende tanto de una ejecución rapidísima por decreto, además del necesario, pero seguramente difícil, apoyo legislativo, ¿cuáles podrían ser los principales puntos de fricción o los mayores obstáculos que enfrentaría al chocar con la realidad política, institucional y social de Chile? Es la pregunta clave, sin duda. Porque una cosa es el diseño tecnocrático o ideológico, si quieres, y otra muy distinta es la implementación en un sistema democrático real, con contrapesos, con intereses diversos, con una sociedad que reacciona y opina. Los desafíos son múltiples y muy complejos, desde luego. Ahí queda la reflexión.